Santiago capítulo 1, verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. A través de este versículo, o a través del apóstol Santiago, todos nosotros podemos entender que todo lo bueno, todo lo agradable, viene de parte de Dios. Cuando nosotros no escuchamos, leemos o meditamos en las Escrituras, entonces en vez de llevar las buenas nuevas o llevar este mensaje agradable que viene de parte de Dios, llevamos mensajes que nada tiene que ver con la voluntad de Dios. Por eso podemos ver que los que un día conocieron a Jesús, en vez de animar a otras personas, lo que hacen es desanimar. Creo que todos nosotros, los que un día aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, sabemos que todo lo bueno proviene de Dios. En el libro de Job se encuentra una palabra y lo habla el mismo Job cuando pasó momentos de tribulación. Él dice esta palabra: Jehová dio y Jehová quitó. ¿Qué sucede cuando nosotros no escudriñamos las Escrituras? Entonces, con nuestras expresiones le echamos la culpa a Dios de que Dios me dio algo y Dios me quitó. Pero cuando escudriñamos las Escrituras, nos damos cuenta que esas fueron las palabras de Job, no fue la voluntad de Dios. Por eso es muy importante escudriñar las Escrituras. Todo lo bueno, todo lo agradable proviene de Dios. Hermano, o tú que no eres hermano y que estás escuchando, ¿no? Debes de enterarte. Desde el libro de Génesis, dice las Escrituras, en el capítulo 1, dice así, y te lo voy a leer para que te des cuenta. Dice así, Génesis capítulo 1, en el verso 31 dice: Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Génesis, capítulo 1, verso 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Aun cuando Dios hace al hombre, y esto lo podemos encontrar en la misma palabra. Y podemos a través de la palabra entender. Cuando Dios hace al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Qué bueno es nuestro buen Dios. Y eso debe de ingresar a nuestro corazón. Para no hablar palabras incorrectas, o hacerle culpable de algo que él no hace. Porque en estos tiempos se ven a muchos que hablan mal de Dios. Y eso no es correcto. A través de las Escrituras podemos ver que Dios le dio un mandamiento al hombre, o al primer hombre le dijo: de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Miren que es bien clara las palabras. Le dijo, el día que tú comas de él ciertamente vas a morir. Ese árbol no le pertenecía al hombre, los demás les pertenecía. Pero vemos en los pasajes que sigue, el hombre es tentado a través
o el enemigo, Satanás o la serpiente antigua, como podemos decir, comienza a tener una conversación con Eva y Eva es tentada y cae en la tentación. Y no solamente Eva, sino que Eva hace que su pareja, Adán, también caiga en la tentación. Una vez que ambos comieron, desobedecieron a Dios. Y los que leemos sabemos que pecaron delante de Dios. Miren, y a través de ese pecado, el hombre perdió la gracia, el favor de Dios. Y fueron echados de la presencia del Señor. Y el Señor le dice a Adán, Adán, la tierra cae bajo maldición por tu causa. Y la maldición es que ellos murieron, se desconectaron con Dios. Y a través del libro Romanos dice la palabra de Dios, así como el pecado dice. Y eso te lo voy a leer, está en el libro de Romanos capítulo 5. Dice así en el verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Miren, ¿qué es lo que trajo la desobediencia de un hombre? Maldición a esta tierra. Y es por eso que la maldición pasó de generación tras generación. Dios, en su bondad, en su amor, lo que Él hizo es enviar a su unigénito. Y eso lo encontramos en San Juan capítulo 3. Miren, en San Juan capítulo 3, en el verso 16. Si tú te das cuenta, Dios no trajo la maldición. Fue la desobediencia del hombre. ¿Y cuál es la maldición? Lo que les pasó a Adán y a Eva. Se desconectaron con Dios, murieron espiritualmente. Esa maldición pasó a todos los hombres. Entonces nuestro buen Dios tuvo que enviar a su unigénito, al primogénito de toda creación. Dice en San Juan capítulo 3, verso 6, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Traer salvación a tu vida. Pero es necesario aceptar a Jesucristo como tu único Señor y Salvador, porque es a través de Jesucristo que solamente el hombre puede obtener el perdón de pecado. No hay otra forma. Déjame decirte, tú puedes pertenecer a cualquier religión. Bueno, es tu decisión, porque eres libre de elegir, ¿cierto? Pero, ¿y qué sucede si en ese lugar no hablan del Salvador? Si en ese lugar no te enseñan el arrepentimiento, ¿serás salvo? ¿Serán perdonados todos tus pecados? ¿Te has puesto a meditar? ¿Y qué pasa si un día dejas esta tierra? En otras palabras, mueres. ¿Te irás con Dios por pertenecer a una religión? Déjame decirte que eso no va a pasar, porque el único que puede perdonar tus pecados se llama Jesucristo. Por eso a través de la Biblia nosotros entendemos lo que dice nuestro Dios. Es en Jesús que está la vida. Por eso todo hombre que aceptó a Jesucristo, que se arrepintió, la Biblia dice que ha sido perdonado de todos sus pecados. Si tú eres de Cristo,
has sido perdonado de todos tus pecados. Y si no eres de Cristo, todavía estás bajo pecado. Y el pecado no es una bendición. Por lo tanto, la maldición está ahí. Por eso es necesario que en todo lugar, todo hombre se arrepienta y venga a los pies de Jesús, porque es a través de Jesucristo que solamente el hombre puede ser salvo. Donde tú estés, donde tú escuches la palabra, porque es así, en todo lugar, ciudad, país, todo hombre tiene diferentes formas de creer, pero muchas de ellas no son las correctas. El único que puede perdonar tus pecados, el único que te puede conectar con la gracia de Dios, se llama Jesucristo. El único que un día, déjame decirte esto, que el único que un día puede llevarte a la presencia de Dios, se llama Jesucristo, porque fue el único que fue enviado por nuestro buen Dios a entregar en una cruz su vida y derramar su sangre por causa del pecado. Por eso, esta es una verdad que en todo lugar el mundo debe de saber. El mundo debe de enterarse. No hay otra forma, porque dice las Escrituras, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando habla del mundo, habla de las personas, de todas las personas. Jesús no vino específicamente por un grupo de personas. Jesús vino a esta tierra a entregar su vida en una cruz por toda la humanidad, porque toda la humanidad sin Cristo está bajo pecado, y el pecado no es una bendición. Si tú eres de Cristo, has sido perdonado. Tú tienes que creer. Por eso el apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Miren lo que dice el apóstol Pablo, un hombre que era perseguidor de cristianos, un hombre que creyendo hacer lo correcto delante de Dios, hacía lo incorrecto, persiguiendo, maltratando o participando de la muerte de aquellos que invocaban el nombre del Señor. Pero él mismo entendió la gracia, el perdón de pecado. Es por eso que en todas sus cartas él habla acerca de esta gracia, que no hay otra forma de ser salvo. Cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, has sido perdonado tus pecados. Y es necesario que tienes que vivir para Él. Donde tú estés, en el país donde tú te encuentres, tú tienes que congregar, ir a una iglesia o a un lugar donde se predica a Jesucristo, donde te enseñen los caminos del Señor. ¿Por qué razón? Porque no solamente es que tú tienes que ser salvo o perdonado, también tú tienes que vivir para Él. Por eso se habla, en la Biblia se habla de arrepentimiento y conversión. Todos nosotros, el que te habla un día, también hizo eso. Llegué a un lugar, me hablaron de Jesucristo, tuve que humillar mi corazón y buscar de Dios. Por eso que ahora en estos tiempos soy llamado a hablar la palabra de Dios. Y tú también eres llamado donde tú estés. ¿Sabes por qué? Porque este mundo está confundido. Este mundo vive muy mal. Y tú eres la voz de Dios. Tú eres la luz en este mundo de tinieblas. Y es necesario que hables de Jesucristo. Ahora, cuando tú hables de Jesucristo, no esperes que todos se alegren. ¿Por qué razón? Porque vas a llegar a personas con diferente forma de pensar, de creer, que pueden cuestionar, pero es necesario hablar este mensaje de salvación, porque Jesús dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer
Eso es lo que yo debo de hacer. Ya cuando uno llega a un lugar donde hablan de Jesucristo, ahí uno comienza a recibir enseñanzas. Eso dice la palabra, Pablo dijo, crecimiento. Cuando nosotros llegamos y nos dan enseñanza, estamos creciendo en el Evangelio. Estamos cambiando nuestra manera de pensar. ¿Es necesario? Claro que es necesario. Pero lo primero es hablar de Jesucristo, porque no hay otra forma. La única forma en que el hombre puede restaurar su comunión con Dios es a través de Jesucristo. Y es por eso que se predica este evangelio en todo lugar, en todo país, en diferentes idiomas, porque es a través de Jesucristo que un día estaremos en la presencia de Dios. Miren, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, dice así, solamente para terminar unos minutos, pero es necesario que tú puedas tener esta verdad. En el libro de Apocalipsis habla algo muy tremendo. Dice así, capítulo 20, si ya lo tienes, me dices amén, o vas al capítulo nada más, y entonces vas a entender lo que yo te estoy hablando. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, para terminar y para entender un poco lo que te estoy hablando. Dice así, en el verso 11 dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Mira, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Para abreviar lo que estamos leyendo, dice que los muertos, ¿de qué muertos hablan? No está hablando de lo que nosotros entendemos, que los muertos ya murieron y ya no pasa nada. No, de los que un día dejaron esta tierra y no aceptaron a Cristo. Ellos estarán delante de Dios, dice, de pie delante de Dios, pie y grande, dice. Pequeños y grandes, dice la palabra, para ser juzgados según sus obras. Amigo, ¿qué obras? ¿Buenas o malas? De hecho, que son por las obras malas que se hacen en este mundo. Y todo hombre hace obra mala en este mundo. Aún lo que a veces nosotros decimos, una mentira piadosa, bueno, si es un pecado delante de Dios. Pero a través de Jesucristo uno puede recibir el perdón de Dios. Entonces aquí la Escritura dice que los muertos estarán de pie para ser juzgados según sus obras, porque se abrirán libros. Todo lo malo que uno hace, sea pequeño o grande, en esos libros están siendo escritos. Y en el momento que Dios levante a esas personas para ser juzgados, se abrirán esos libros y nadie se escapará de ese juicio. Cuando habla de la segunda muerte, está hablando de que ya hubo una primera muerte. ¿Cuál fue la primera muerte? Fue cuando estuvieron en este mundo, estaban muertos, estaban separados de Dios. Eso lo encontramos en el libro de Efesios capítulo 2, verso 1. Entonces estaban muertos y murieron sin Cristo, o sea, sin salvación, sin arrepentimiento. Y la segunda muerte serán cuando eternamente serán separados solamente por no aceptar a Jesucristo como su único Señor y Salvador de su vida. Todos los que aceptaron a Jesús como su único Señor y Salvador de su vida, se arrepintieron y se convirtieron al Señor, la Biblia dice que sus nombres están inscritos en el libro de la Biblia y han sido lavados y perdonados.
Y de acuerdo a esta palabra, ellos no serán juzgados. Y está hablando de su iglesia, de los hijos de Dios. Por eso, a través de esta palabra, es muy importante que si tú hasta ahora no aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, es el momento. Yo te puedo guiar a una oración tan sencilla. Es una oración tan sencilla, pero que tiene tanta importancia delante de Dios. Donde tú estés, puedes hacer esta oración. Cierra tus ojos, pues en tu cuarto, donde tú estés. Puedes decirle: amado Señor, he escuchado tu palabra, he estado viviendo mal delante de ti, perdóname. Hoy día, Señor, quiero arrepentirme, quiero aceptar a Jesucristo como mi único Señor y Salvador de mi vida. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Espíritu Santo, ven a mí, ayúdame, guíame. Todos los días que esté en esta tierra, guíame a un lugar donde pueda escuchar tu palabra. Si tú haces esta oración de corazón, de haber entendido este mensaje, yo te aseguro que tu vida no será la misma, no serás el mismo, no serás la misma persona. En la condición en la que tú te encuentres. Tal vez, hay veces ante la humanidad, ante las personas, ya como que no valemos nada. Parece que no hay solución. Pero en Cristo sí hay solución. Eso le ha pasado a mucha gente, hasta el que te está hablando le ha pasado. En Cristo sí hay solución, porque en Cristo está la vida. Si tú haces esta oración, puedes hacer un comentario, si deseas, para poder saber que te has arrepentido y poder orar por ti. Desde este lugar te bendigo en el nombre de Jesucristo y doy gracias por ti, porque si te has arrepentido o te vas a orar y te vas a arrepentir, es la mejor decisión que tú puedes tomar, como muchos en todo el mundo. No sé a quién le estoy hablando, pero sé que esta palabra va a transformar tu vida. Transformó mi vida, transforma la vida de mucha gente. Puedo yo ahora decir que vivo feliz. La verdad que vivo recontra feliz, muy súper archi feliz, porque sé que Dios está conmigo. Él me ha perdonado. Soy un hijo de Dios. Ahora no estoy solo, Dios está conmigo. Puedo vivir cada día confiando en Él, creyendo que con Dios todo es posible. Por eso te animo y te bendigo en el nombre de Jesucristo. Nos vemos. Hasta otra ocasión.